y a Ben Tennyson. Como era de esperar, la ganadora de este encuentro fue Julie. Tras su victoria, las gradas estallaron en un estruendoso aplauso. Al ver esto, Ben se dio la vuelta y saltó fuera del área de espectadores, caminando hacia Julie. Esa fue una gran pelea, Julie. Sabía que podías ganar. Al oír las palabras de Ben, la leve sonrisa en el rostro de Julie desapareció, reemplazada por un atisbo de ira. Lo sabías otra vez. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó a la sala de concursantes sin esperar a que Ben dijera nada. Ben la vio irse, completamente desconcertado. ¿Qué pasa? ¿He dicho algo malo? ¿Es lo que hiciste, Ben? Gwen, Kevin y Albedo se acercaron a Ben para aclarar su confusión. Llegaste tarde, y cuando finalmente llegaste, causaste un gran revuelo, impidiendo que Julie se concentrara en el partido. Al oír las palabras de Gwen, Ben habló con un dejo de indiferencia. Vamos, no es mi culpa que sea popular. Mientras hablaba, incluso saludó al público, pero al ver la expresión seria de Gwen, Ben solo pudo disculparse. Lo siento, no lo volveré a hacer. Lo mejor es que te presentes 3 horas más tarde para la final. Eso te dará tiempo suficiente para pensar en cómo compensarla adecuadamente. Tras decir eso, Gwen se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Observando cómo se alejaba Gwen, Ben habló. Oye, ¿alguno de ustedes tiene alguna buena sugerencia? Al oír las palabras de Ben, Kevin lo miró con la mirada que uno podría reservar para un genio. Sí, eres muy inteligente al preguntarme cómo conquistar a una novia. Dicho esto, también se marchó. Al fin y al cabo, preguntarle a Kevin, un hombre tan formal y recto, era inútil. Al ver marcharse a Kevin, Ben miró a Albedo. Pensó que la gran inteligencia de Albedo podría darle algún buen consejo. ¿Y bien? ¿Alguna buena sugerencia? Al oír las palabras de Ben, Albedo ladeó la cabeza, dejando de atiborrarse de palomitas. Sacó de algún sitio una diadema con orejas de perro, se la puso y miró a Ben, que lo miraba desconcertado. ¡No! Tras escupir esas 2 palabras, también se marchó. Albedo sintió que aquel lugar ya no era interesante. Había venido a ver un espectáculo, pero acabó siendo objeto de burlas. Aunque Ben Tennyson no lo hiciera con mala intención, sus acciones, en efecto, se burlaban de él por no tener novia. No hay nada que pueda hacer al respecto. Si hubiera sido antes de su transmigración, habría estado buscando novia activamente, pero ahora, tras transmigrar y fusionarse con los recuerdos de Albedo, su inteligencia ha alcanzado un nivel extremadamente alto. En cuanto a su inteligencia emocional, bueno, eso está por verse. Así pues, más allá de su apariencia, Ben Tennyson y Albedo comparten muchas similitudes, como por ejemplo en lo que respecta a la inteligencia emocional. Albedo priorizó la inteligencia sobre la emocional, mientras que tanto la inteligencia emocional como la intelectual de Ben son bajas. Divisor, la escena cambia a un lugar desconocido y en ruinas. Explíquense. Un hombre de mediana edad que vestía la armadura del guerrero eterno pero no llevaba casco habló. Debajo de él estaban los 2 guerreros eternos que habían sido ahuyentados previamente por Tigre Violento. Nuestra intención era mostrar iniciativa, Julian Wang. Uno de ellos comenzó a explicar con nerviosismo. Tras escuchar la explicación, Julian Wang arqueó una ceja, con expresión de disgusto, y habló. Y como resultado, revelaste nuestro plan de batalla al enemigo y perdimos nuestro único tanque con cañón de pulsos restante. Al oír las palabras de Julian Wang, los 2 guerreros eternos supieron que, si no encontraban una solución, sus vidas podrían correr peligro inminente. Así pues, hablaron al unísono, uno tras otro. No lo hemos perdido. Está fuera de un museo. Ben Tennyson lo desmontó en pedazos pequeños. Sabemos dónde está. En realidad, viéndolo en retrospectiva, es bastante gracioso. Tras escuchar sus palabras, Julian Wang permaneció inexpresivo. ¿Sabes qué más es gracioso? Antes de que los 2 guerreros eternos pudieran reaccionar, alzó la mano derecha y de ella brotó un rayo. Extendió la mano hacia adelante y uno de los guerreros eternos recibió una descarga eléctrica que lo lanzó por los aires. El guerrero eterno superviviente casi se orina del susto. Pero, habiendo escapado, dejó escapar en secreto un enorme suspiro de alivio. Hermano, ten cuidado en tu viaje. Cuando esto termine, sin duda quemaré más billetes por ti. Julian Wang no le puso la mano encima al otro guerrero eterno, tal vez porque su facción tenía menos gente, dada la verdadera sencillez de sus alojamientos. Ahora entiendo que para restaurar la gloria de esta patética organización secreta, debo involucrarme más directamente. Mientras hablaba, Julian Wang irradiaba una confianza absoluta.
Sin embargo, si su yo del futuro, unas horas después, viera esta escena, seguramente se abofetearía varias veces. En la zona de descanso del público, Ben se abrió paso entre la multitud y corrió hacia Gwen, que iba a buscar a Julie. Kevin lo seguía de cerca, mientras que Albedo acababa de salir a comprar comida. Por favor, Gwen, espérame. Al oír la voz de Ben, Gwen se detuvo y se giró para mirar a Ben y a Kevin. Al ver que Gwen se detenía, Ben corrió hacia ella en pocos pasos. Vale, llegué un poco tarde. Porque estaba un poco ocupado. Tras escuchar la explicación de Ben, Gwen habló. Este torneo es muy importante para ella. Al oír las palabras de Gwen, Kevin interrumpió. Para asuntos más importantes, tal vez deberíamos investigar por qué esos guerreros eternos irrumpieron en el museo, ¿no? Al oír las palabras de Kevin, Gwen se mostró despreocupada. ¿Guerreros eternos? ¿Qué tienen de difícil? Solo quieren robar diversas tecnologías alienígenas para poder matar dragones o dominar el mundo o algo así. ¿Así que ahora les vamos a dejar que gobiernen el mundo?, replicó Kevin. Siempre han querido dominar el mundo, pero este es el primer torneo de Julie. Mientras tanto, Ben, al ver que los dos estaban conversando sin prestarle atención, retrocedió unos pasos, dándoles espacio, luego cogió su teléfono y comenzó a trastear con él. Justo cuando Gwen y Kevin estaban discutiendo y Ben miraba su teléfono, una mano con un guante negro se extendió y le arrebató el teléfono antes de que Ben Tennyson pudiera reaccionar. Ben levantó la vista, su mirada se dirigió al dueño de esa mano y vio a Albedo, que sostenía un cubo de palomitas de maíz, arquear una ceja al verlo, y luego mirar su teléfono con interés. Tras unas cuantas miradas, Albedo abrió la boca. Ben comprendió sus intenciones y suplicó en silencio, esperando que Albedo no lo dijera en voz alta. Pero era evidente que, si podía causarle problemas a Ben Tennyson, Albedo no dudaría en hacerlo. Con gesto adusto, Albedo dijo. Estreno de la película de sumo en 3D hoy a las 2 de la tarde. Ben Tennyson, no pensabas escaparte para verla, ¿verdad? Mientras tanto, Kevin y Gwen retrocedieron un paso. Gwen estaba dispuesta a convencer a Ben de que siguiera animando a Julie. Kevin, por su parte, decidió investigar por su cuenta. Justo cuando terminaron de hablar, oyeron las palabras de Albedo. Al oír las palabras de Albedo, Kevin y Gwen lo miraron. En ese momento, Ben ya sabía que probablemente estaba acabado. Kevin, tras oír las palabras de Albedo, seguía interesado en burlarse de él. Bueno, Ben, parece que eres la persona más tonta del mundo. En ese momento, la expresión de Gwen era inusualmente peligrosa, y pronunció palabra por palabra. Tian, Xiao, Ban, más les vale que se expliquen. Al ver a Gwen así, a Ben le corrió un sudor frío por la frente. Cálmate, Gwen. Aquí se omiten varios cientos de palabras. La escena cambia. Gwen, Ben y Albedo están sentados en las gradas, esperando a que comience el partido, y en este momento, Ben tiene un ojo morado muy notorio. Línea divisoria, no muy lejos del museo, un deportivo verde estaba aparcado, y Kevin estaba sentado dentro. Tras ver cómo Gwen reprendía a Ben, no se entretuvo y se dirigió directamente al museo. De buen humor, incluso se mostraba interesado en sentarse en el coche, esperando y tarareando una canción. La expresión de Ben Tennyson antes fue realmente hilarante. Después de que se resuelva el asunto del guerrero eterno, definitivamente necesito tomarle una foto. Sin embargo, Kevin en ese momento no sabía que perdería varias horas ese día en vano, porque los guerreros eternos del otro lado ya habían sido perfectamente derrotados por Albedo. Mientras tanto, en las alcantarillas, Julian Wang y dos guerreros eternos recorrían los túneles. Los tres llegaron a una pared, y uno de los guerreros eternos sacó un dispositivo en forma de disco y lo colocó en la pared contigua. Una vez activado el dispositivo, con una serie de pitidos y dos destellos, la pared donde se encontraba quedó instantáneamente pulverizada con una explosión. Acto seguido, el dispositivo giró y se desplazó hacia el interior, abriendo directamente un pasaje circular. Julian Wang se encontraba a la entrada del pasadizo, observando el túnel circular. Avanzad, guerreros. Esta vez, nada nos impedirá apoderarnos del poder divino trascendente. Aunque Julian Wang dijo eso, pronto se daría cuenta de lo tonto que había sido en ese momento. Julian Wang y sus dos subordinados utilizaron el dispositivo de disco varias veces más, logrando abrir una salida que conectaba con otro túnel. Al salir del pasadizo, una expresión de júbilo se dibujó en el rostro de Julian Wang, indicando que su plan estaba a punto de tener éxito. Solo unos pasos más y conseguiría ese objeto. Nota del autor.
Sinceramente, no entiendo por qué querrían robar la armadura ancestral de Surtur. ¿Cómo podría ser mejor que un tanque con cañón de pulsos? Sin embargo, tan pronto como Julian Wang entró en este túnel, resonó una voz que no deseaba oír. HMPH, ¿una mina de energía mitriana? ¿De dónde la sacaste? No importa, no me interesa. Al mirar hacia donde provenía la voz, la figura de Albedo apareció ante ellos, acompañada de pasos. Al verlo, sus rostros se pusieron serios. Por sus expresiones, Albedo supuso que lo habían confundido de nuevo con Ben Tennyson. Nota del autor. Este Albedo es un clon de Spitter y no lleva máscara de disfraz. No soy la persona que crees. TSK, qué fastidio. Me has vuelto a confundir con Ben Tennyson. Y después de esperaros tanto tiempo aquí, os espera una buena reprimenda. Ignorando las expresiones solemnes de los tres, Albedo alzó la mano y activó el Ultimatrix. Un destello rojo iluminó el cielo. Eadle. Eadle mostró una expresión juguetona. Muy bien, el juego del gato y el ratón comienza ahora. Por supuesto, yo soy el gato y vosotros los ratones. Al ver a Eadle, Julian Wang ordenó rápidamente. Ataquen, guerreros. Destrúyanlo. Los dos guerreros que estaban detrás de él eran verdaderamente valientes. Sacaron dos pistolas pequeñas y rotas y comenzaron a disparar contra Eadle, quien esquivó hábilmente todos los ataques. Nota del autor. Aunque Eadle parezca lento, en realidad es muy ágil. Para más detalles, consulte el episodio en el que el Omnitrix estaba a punto de explotar, cuando fueron a la prisión galáctica. Eadle esquivó un par de veces y luego se abalanzó frente a los guerreros eternos. Abrió la boca y una lengua verde, parecida a un tentáculo, se extendió, enroscándose alrededor de las pistolas de energía en las manos de los dos guerreros eternos y arrebatándoselas directamente. Entonces, ante la expresión de asombro de los dos guerreros eternos, les arrebató las armas. Al ver esto, Julian Wang supo que no debía subestimar al tipo que tenía delante. Retirada, guerreros. Tras decir eso, tomó la delantera y corrió en dirección opuesta a Eadle. Al ver huir a su jefe, los dos guerreros eternos, naturalmente, no se atrevieron a quedarse allí y siguieron sus pasos para escapar. Mientras tanto, Eadle se comió las dos pistolas energéticas, masticó un par de veces y luego infló las mejillas. Uf, qué sabor tan horrible. Toma, llévatelos de vuelta. Eadle los persiguió, manteniendo una distancia prudente. Entonces, abrió la boca y escupió varias esferas de energía verde que cayeron a los pies de los guerreros eternos y explotaron. Al ver esto, los tres corrieron aún más rápido, y Eadle, disfrutando del juego, los siguió de cerca. De vez en cuando, abría la boca, arrancaba trozos de la pared, se los comía y luego escupía orbes de luz para asustar a los tres guerreros eternos. Línea divisoria, era tarde, y en la sede del campeonato de tenis, como se esperaba, Julie ganó el trofeo. Esta vez, con la ayuda de Wen, Ben se quedó voluntariamente durante todo el partido, y gracias a su sincera actitud al admitir su error, Julie lo perdonó. Gracias, Ben. Gracias por estar dispuesto a ver mi partido. Pensé que te resultaría aburrido, dijo Julie sonriendo mientras miraba a Ben. Ah, claro que no. Julie, ¿quieres hacer algo más? Voy contigo. Aunque a Ben en secreto le parecía aburrido, incluso un tipo tan directo como él sabía que no podía decir eso ahora. ¿Hay algo más que quiera hacer? Julie mostró una expresión pensativa antes de mirar a Ben. ¿Qué tal si vamos a ver la película Rage Sumo? Al oír la sugerencia de Julie, a Ben se le dibujó una sonrisa en el rostro. ¿De verdad? Julie asintió con una sonrisa. ¡Hurra! Julie, eres la mejor. Ben saltó de alegría. Estaba impaciente por ver la película Rage Sumo. Detrás de él, Albedo observaba todo en silencio y se felicitó a sí mismo con un gesto de aprobación. Al día siguiente, en casa de un anciano de pelo blanco, sí, uno de los que alimentaban a las palomas, el anciano estaba sentado tranquilamente en el sofá, viendo las noticias de la mañana. Anoche se produjo un temblor de origen desconocido en el Museo de Belle City. A la mañana siguiente, el personal del museo descubrió que faltaban objetos de la colección. Además, se encontraron 3 hombres desnudos en una farola frente a una comisaría de policía. Si le preguntas quién hizo esas dos cosas, Albedo dice que nunca se atribuye el mérito de las buenas acciones. Eadle. Derivado del ADN de un gourmand, Eadle tiene un cuerpo verde, 6 estructuras tubulares detrás de la cabeza, branquias a ambos lados de las mejillas para respirar y una pequeña cola en el lomo. Es de pequeño tamaño, aproximadamente del mismo que un hada de polvo.
El símbolo del Ultimatrix se encuentra en su abdomen. La habilidad de Adle es comer. Puede comer prácticamente cualquier cosa. Sus duros dientes le permiten morder fácilmente cualquier alimento que desee. Su lengua flexible y fuerte le ayuda a introducir cualquier alimento en su boca. Debido a que el estómago de todos los Gourmands está conectado a un cuadrante intergaláctico con forma de saco, pueden comer casi cualquier cosa. Ja ja ja, ¡Ya está! por fin está terminado. En el laboratorio de Albedo, cuyas ojeras eran tan pronunciadas que parecía un panda gigante, se reía mientras miraba el objeto en el que había trabajado durante varias noches seguidas sin dormir. Nota. Aunque en la serie original, Albedo en Ultimate Alien siempre tuvo ojeras. Sobre la mesa frente a Albedo había un dispositivo blanco, parecido a un escáner. Su aspecto recordaba a la pistola de portales de Rick Sánchez de Rick y Morty, pero sin el pequeño depósito en la parte superior. Y, de hecho, se trataba de una pistola de portales. Su funcionamiento y manifestación eran muy similares a los de Rick y Morty, y también podía viajar entre universos paralelos. Nota. Dimensiones paralelas, líneas temporales paralelas y universos paralelos significan prácticamente lo mismo, por lo que verá que se utilizan varios términos más adelante. Sin embargo, no era tan práctico como la pistola de portales de Rick. Si se usaba dentro del mismo universo, su pistola de portales no se diferenciaba de la de Rick. Si se utilizaba para viajar entre universos paralelos, requería un período de recarga tras algunos usos. Sin embargo, esto no suponía un problema importante. Al fin y al cabo, eran dos visiones del mundo completamente diferentes, y Albedo se había esforzado mucho en replicarla. Jaja, con esto puedo viajar libremente a través de varios universos paralelos. Seguro que veré muchas cosas interesantes, Albedo pensó para sí mismo. Sí, Albedo, aburrido de la trama original, decidió viajar a otros universos paralelos para divertirse, tomándoselo como unas vacaciones. ¿Qué? ¿Preguntaste por qué Albedo no utilizó a los seres de 26 dimensiones? Bueno, eso nos lleva a cierto autor guapo, de pelo blanco y ojos rojos. Maldito autor. No me deja usar seres de 26 dimensiones. Si tengo la oportunidad, te haré saber lo que es la verdadera miseria. Al no tener permitido usar seres de 26 dimensiones, Albedo decidió buscar su propio camino. Tomó la pistola de portales, la manipuló un instante y asintió satisfecho. Albedo no tenía prisa por usar la pistola de portales para viajar en ese momento, porque aún tenía algo más importante que hacer: dormir. Llevaba varios días sin dormir. Si no descansaba, temía agotarse, aunque con un cuarto de sangre anodita, probablemente no moriría tan fácilmente. King Crimson, bórralo esta vez. En un instante, un renovado Albedo se arregló. Mirando su reflejo revitalizado en el espejo, Albedo asintió con satisfacción. Ja, muy bien. Ahora, traigamos a Ben Tennyson. Al fin y al cabo, a veces resulta bastante útil como peleador, Albedo pensó, moviendo las manos con rapidez. Ajustó la pistola de portales y la dejó lista. Luego, se preparó para probarla. Levantó la mano y disparó al techo de la casa. Una energía roja impactó el techo. Al instante, apareció un portal rojo arremolinado. Por otro lado, debido a que su identidad había sido revelada, Ben se había convertido en una gran estrella. En ese momento, llevaba una bolsa de papas fritas con chili y queso y caminaba hacia el lugar de filmación para grabar un programa, cuando de repente, un portal rojo apareció bajo sus pies. ¿Qué demonios? Antes de que Ben pudiera reaccionar, sintió que el suelo cedía repentinamente bajo sus pies y cayó dentro del portal rojo. Tras la caída de Ben, el portal desapareció inmediatamente. Por otro lado, Ben Tennyson cayó del portal en la ubicación de Albedo. Como era de esperar, lo más probable era que Ben Tennyson cayera al suelo. Pero entonces Albedo extendió la mano y atrapó las papas fritas con chili y queso que estaban a punto de caer al suelo. Pistola de portales. Din. Tu luchador asignado ha llegado, por favor recuerda firmar para recibirlo. Oh, viniste desde tan lejos. ¿Por qué trajiste algo? Albedo ignoró por completo a Ben Tennyson, que había caído al suelo, y con aire de suficiencia abrió la bolsa de comida rápida y empezó a comerse las patatas fritas con chili y queso. Sin duda, a Albedo le encantaban las patatas fritas con chili y queso. Oye, ¿qué demonios? ¿A dónde me has traído? ¿Esto sigue siendo Bell City? Ben se frotó la cabeza y se puso de pie. Levantó la vista y vio a Albedo. Ah, Albedo, ¿qué está pasando? ¿Cómo he acabado aquí? Albedo, mientras comía papas fritas con chili y queso, respondió indistintamente.
En resumen, ñam ñam, te traje aquí, ñam ñam. Creo un dispositivo que puede viajar a través de dimensiones paralelas. Voy a explorar otras dimensiones paralelas y te traje aquí para preguntarte si te interesa acompañarme en serio. ¡Qué guay! ¿Cuándo nos vamos? Al oír las palabras de Albedo, Ben Tennyson se sorprendió mucho y ni siquiera se molestó en preguntarle por qué Albedo se había comido sus patatas fritas con chili y queso. Albedo se tragó el último bocado y chasqueó los labios. En realidad, si quieres, podemos irnos ahora mismo, ¿en serio? Entonces, ¿a qué esperamos? Vamos. Al enterarse de que podía viajar a otras dimensiones paralelas de inmediato, Ben Tennyson se puso tan contento que ni siquiera planeó grabar su programa. De acuerdo, como desees. Si tienes tanta prisa, no hay nada que hacer, vámonos ya, ¿de acuerdo? Albedo pensó que Ben Tennyson era muy fácil de engañar, lo que le permitiría conseguir un luchador gratis sin problemas. Levantó la mano, empuñó la pistola de portales y disparó hacia adelante, creando un portal rojo. Al ver esto, Ben Tennyson ya estaba ansioso por entrar. Confiaba plenamente en Albedo y, naturalmente, creía que Albedo no le haría daño. Si Albedo supiera de la confianza que Ben Tennyson deposita en él, su inexistente conciencia tal vez sentiría un leve remordimiento. Después de todo, si bien la pistola de portales podía viajar a otras dimensiones paralelas, existía un problema muy importante. Albedo no tenía las coordenadas de esas dimensiones. En otras palabras, ni el propio Albedo sabía en qué dimensión acabarían. Y esta vez, Albedo llevó a Ben consigo precisamente para recopilar las coordenadas de las dimensiones, de modo que pudiera viajar libremente entre ellas más adelante. Tras entrar Ben Tennyson en el portal, Albedo lo siguió de cerca. Acto seguido, el portal desapareció y ambos partieron hacia una dimensión paralela desconocida. Nota. Este término desconocido podría aplicarse únicamente a Ben Tennyson. Nota del autor. De todos modos, la mayoría de los antecedentes de Ben están incompletos y las situaciones específicas de sus líneas temporales no están claras, así que simplemente me inventé las cosas, ja, ja, ja. Esto es muy divertido. En una determinada línea temporal, en algún lugar de una ciudad de la Tierra, apareció de la nada un portal rojo, pero como apareció en un lugar oculto, nadie lo descubrió. Aparecieron dos individuos que parecían gemelos. El primero en salir fue un adolescente de cabello castaño y ojos verdes, y detrás de él, apareció también un apuesto y elegante adolescente de cabello blanco y ojos rojos. Oye. ¿Es este el cuadrante paralelo del que estabas hablando? En cuanto salió Ben Tennyson, echó un vistazo a su alrededor, pero tras observar un par de veces, se dio cuenta de que desde su perspectiva no había ninguna diferencia. Sin embargo, si tuviera que opinar, diría que el estilo arquitectónico era bastante atractivo, con un toque cyberpunk, aunque aún lejos de ser perfecto. Albedo, esto parece un poco diferente de lo que pensaba. Desde nuestro lado, este lugar no se ve diferente. ¿Estás segura de que hemos llegado a un cuadrante paralelo? TCH, ya dije que es un cuadrante paralelo. Paralelo significa, naturalmente, que es similar. Albedo puso los ojos en blanco. Tras una serie de cambios, la pistola de portales que tenía en la mano se transformó en una pulsera blanca en su mano derecha. Acto seguido, Albedo alzó la mano y, de una fuente desconocida, sacó un dispositivo parecido a una tableta y comenzó a usarlo. Si me preguntas de dónde lo sacó Albedo, solo puedo decir, nanotecnología. Chico. Al ver que Albedo empezaba a trastear con la tableta, Ben también se inclinó con curiosidad para mirar, pero era obvio que, con la inteligencia de ese muñeco, no podía entender lo que Albedo estaba haciendo. Albedo, ¿qué estás haciendo? Esta vez, Albedo no ignoró a Ben Tennyson y respondió a su pregunta. Obviamente, estoy marcando coordenadas y, de paso, buscando al usuario del Omnitrix en esta línea temporal. ¿No quieres conocerlo? Aunque en la mayoría de las líneas temporales eres tú quien consigue el Omnitrix, esta podría ser diferente, ¿sabes? Albedo habló sin parar, marcando rápidamente las coordenadas. Luego, jugueteó un rato con la tableta, y dos pequeños puntos aparecieron en el centro de la pantalla. Más allá de ellos, había otro punto pequeño parpadeando. Mira, estos dos puntos somos nosotros, y el que parpadea es el usuario del Omnitrix de esta línea temporal. Al ver la ubicación en la tableta, Albedo arqueó una ceja. Al llegar a esta línea temporal, su tableta ya se había sincronizado con los datos de este mundo. Como era de esperar, se encontraban en Ciudad Campana de esta línea temporal. Este tipo está bastante cerca de nosotros.
A juzgar por el movimiento de este punto de luz, debería estar dirigiéndose a Snowcone King. Sin duda, es Ben Tennyson, no hay duda al respecto. Al escuchar la deducción de Albedo, Ben quedó perplejo y confundido. ¿Ah, qué? ¿Cómo estás tan seguro de que soy yo? Podría ser tú. Vamos. Deberías saber que la mayoría de mis contrapartes en líneas temporales paralelas son personas normales y corrientes como Gavin Starr. Quienes poseen el Omnitrix son considerados una minoría, así que es muy probable que seas tú. Además, no me preguntes cómo lo sé. Si no me crees, vamos a comprobarlo. Después de eso, congeniaron enseguida y no hablaron mucho más. Albedo abrió el camino con la tableta, caminando hacia donde estaba el punto parpadeante. Por el camino, varias cosas interesantes llamaron la atención de Ben. Los edificios circundantes y la ropa de los peatones tenían un aire cyberpunk, pero el nivel tecnológico aún era bajo. En cambio, Albedo estaba mucho más tranquilo. ¡Qué chiste! Su gente, la de Gavin Starr, es una de las razas más inteligentes. ¿Qué tecnología avanzada no han visto? A este nivel, Albedo pensaba que era una pérdida de tiempo siquiera echarle un vistazo. Los gemelos falsos estaban en camino. Tras más de 10 minutos, llegaron a Snowcone King, donde se encontraba el punto intermitente. Este Snowcone King no se diferenciaba en lo general del otro, pero la decoración tenía una paleta de colores algo más oscura, con predominio de tonos morados y grises. Dame una ración de patatas fritas de col rizada y una taza de batido de café expreso. En cuanto llegaron, vieron al tipo que buscaban haciendo un pedido. Albedo también reconoció al instante de qué Ben se trataba, Ben el negativo. Ben negativo. Una de las contrapartes de Ben. Ben negativo tiene cabello castaño y ojos verde grisáceos, con ojeras tan profundas como las de Albedo. Tiene una personalidad pesimista, o mejor dicho, apática. Para él, nada importa. Encuentra todo en el mundo terrible y aburrido, pero disfruta gastando bromas a los demás para divertirse, como si poseyera simultáneamente los caminos de la nada y la alegría, probablemente. Posee el Negatrix, un reloj creado por los Celestial Sapiens, de color negro, gris y morado. Cabe mencionar que, en esta línea temporal, Ben rara vez usa el Negatrix y no se considera ni bueno ni malo. Además, en este universo no existen personas como Gavin Starr, ya que fueron aniquiladas. Cuando Ben negativo se dio la vuelta, también vio a Ben y a Albedo. A diferencia de la curiosidad y sorpresa de Ben al verlo, Ben negativo simplemente los miró con indiferencia, aparentemente sin importarle en absoluto. ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! He visto a Ben Tennyson de otra línea temporal. Y, tú debes ser Albedo, ¿verdad? Aunque dijo estar sorprendido, su expresión y tono fueron inusualmente inexpresivos, sin mostrar ningún signo de sorpresa. ¿Cómo es que no te sorprende en absoluto verte a ti mismo desde un mundo paralelo? Preguntó Albedo con una sonrisa. ¿Y qué? Los mundos paralelos son aburridísimos y no tienen nada que ver conmigo, respondió Ben con frialdad, dándose la vuelta para marcharse, pero Ben Tennyson le bloqueó el paso. Ben lo saludó afectuosamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Te interesa conocernos mejor? Ben, con expresión negativa, miró a Ben Tennyson con sus ojos de pez sin vida y luego pronunció una sola palabra. Qué patético. Después, se alejó lentamente, dejando a Albedo y Ben observando su espalda mientras se alejaba. Mi contraparte en esta línea temporal sin duda tiene una personalidad especial. Ben se rascó la cabeza y habló con cierta torpeza. Al oír sus palabras, Albedo se encogió de hombros. ¿Qué tiene de especial? Innumerables cuadrantes paralelos, innumerables Ben Tennysons con personalidades diferentes. Algunos tienen personalidades similares, mientras que otros son muy diferentes. Ya conocía a Ben el negativo, así que no le pareció extraño. Además, deberías alegrarte de que ese tipo no se interesara por nosotros. Al oír las palabras de Albedo, Ben no entendió a qué se refería. Al ver la expresión de confusión de Ben, Albedo se lo explicó a regañadientes. Ese tipo tiene una personalidad terrible. Le aburre todo y no le importa nada, pero le gusta gastar bromas para divertirse. Si se mete con nosotros, no será bueno, aunque seguro que no puede vencernos. Bueno, exploremos esto un rato más y luego nos vamos. Ya marqué las coordenadas, así que puedes volver cuando quieras. Los dos se separaron. Ben Tennyson salió corriendo a jugar, mientras que Albedo se quedó donde estaba, continuando trasteando con su tableta. Con las coordenadas y los diversos datos ya recopilados, Albedo no tenía nada más que hacer, así que simplemente esperó allí a que Ben Tennyson regresara.
5 minutos después, Ben Tennyson no regresó. 10 minutos después, Ben Tennyson no regresó. 20 minutos después, Ben Tennyson aún no había regresado. Maldita sea, Ben Tennyson, ¿dónde diablos te has metido? Después de esperar 20 minutos sin que apareciera Ben Tennyson, Albedo se impacientó. Dio unos cuantos golpecitos en su tableta y encontró la señal del Omnitrix de Ben. Maldito Ben Tennyson, más te vale tener una buena razón para esto. Albedo refunfuñó mientras caminaba hacia el origen de la señal. 5 minutos después, frente a una tienda de ropa, Albedo y Ben Tennyson, que sostenía dos sudaderas negras con capucha, se miraron fijamente. Así que querías comprar ropa aquí, pero solo te diste cuenta de que no tenías la moneda local cuando fuiste a pagar, ¿verdad? Ben Tennyson no dijo nada, solo esbozó una sonrisa incómoda, expresión dirigida por la princesa del universo. No me lo puedo creer, Ben Tennyson, eres un verdadero caso, siempre me causas problemas, y ahora tengo que pagar por ti. ¿Acaso no estaba intentando traer algo de vuelta? Oye, hablando de eso, Albedo, ¿por qué tienes dinero de aquí? Albedo había pagado mediante el móvil, lo que dejó a Ben completamente desconcertado sobre cómo lo había conseguido. ¿Te refieres al dinero? Sencillo. Solo tienes que piratear el sistema de cualquier banco, crear una cuenta y luego transferir un céntimo de cada cuenta de ese banco. Albedo se encogió de hombros, indicando que algo así era demasiado simple, que solo tomaría unos minutos. Al fin y al cabo, a nadie le importaría si le faltara un céntimo en su cuenta bancaria. Aunque Ben sentía que lo que había hecho Albedo podría no ser del todo correcto, lo pensó mejor y concluyó que, dado que solo se trataba de un centavo por persona, probablemente no era gran cosa, así que no dijo nada más al respecto. De acuerdo. Dejémoslo así. El rostro de Ben Tennyson se iluminó al entregarle a Albedo una de las sudaderas negras con ribete rojo. Toma, Albedo, esta es para ti. Al escuchar las palabras de Ben, la expresión de Albedo se volvió aún más matizada. ¿Quieres decir que me estás dando algo que compraste con mi propio dinero? Lo siento, no te preocupes por esos pequeños detalles, ¿de acuerdo? No tengo dinero, así que no puedo hacer nada. TSK, está bien, no voy a discutir contigo. Dámelo aquí. Como Ben Tennyson todavía se acordaba de comprarle uno, Albedo no siguió adelante con el asunto. Extendió la mano y tomó la prenda de la mano de Ben Tennyson, examinándola cuidadosamente. El estilo de las dos sudaderas era básicamente el mismo que el de Negative Ben, excepto que la suya tenía ribetes de color rojo intenso, mientras que la de Ben Tennyson tenía ribetes de color verde esmeralda. Así que, a Tianwen le gusta mucho el verde esmeralda. Nada mal. Quizás estuvo influenciado por el ad de Ben Tennyson. El gusto estético de Albedo también estuvo influenciado en cierta medida por Ben. De hecho, pensaba que la ropa era bastante buena. Alzó la mano derecha y el brazalete de su muñeca se transformó de nuevo en la pistola de portales. Albedo disparó un tiro a su lado, y apareció un portal. Albedo se quitó la chaqueta roja, la arrojó al portal y luego se puso la sudadera negra con ribete rojo. Al ver las acciones de Albedo, Ben lo imitó, quitándose la chaqueta verde, arrojándola al portal y poniéndose la sudadera negra con ribete verde que acababa de comprar. Al ver las acciones de Ben, Albedo quedó atónito. No, amigo, este portal da a mi casa. ¿Por qué estás tirando ropa? Al oír las palabras de Albedo, Ben también quedó atónito por un momento. No has dicho nada. Albedo se dio una palmada en la frente. Vale, no olvides devolverlo cuando volvamos. Después de que ambos se cambiaron de ropa, se miraron detenidamente, parecían aún más gemelos. Aquí no hay nada más. Pasemos al siguiente cuadrante. Usando la pistola de portales, apareció un portal rojo, y los dos entraron en él, hombro con hombro. Fin de este capítulo. Por cierto, ¿a qué universo paralelo debería ir ahora? Tengo que ir a la escuela esta tarde. No quiero ir a la escuela. Desde otro cuadrante desconocido, apareció un portal en algún lugar de la ciudad, y Albedo y Ben Tennyson salieron de él, uno tras otro. Déjame ver qué hay de interesante en este cuadrante. En cuanto salieron del portal, Ben Tennyson comenzó a mirar a su alrededor con curiosidad. Albedo, tras una rápida ojeada, identificó el cuadrante. Luego bajó la cabeza para marcarlo, etiquetándolo como número 23. La ciudad que tenían delante era inconfundiblemente Belle City, ya que era casi idéntica a Belle City en su propio cuadrante.
Sin embargo, si hubiera que señalar una diferencia, sería que en este mundo, la mayoría de los edificios de Belle City tenían decoraciones azules. Esto indicaba claramente que se trataba del cuadrante 23 de Ultimate Alien, un universo centrado en el color azul y el número 23. PD. Por cierto, el Ben de este universo tiene una pésima selección de nombres, y su fuerza es solo de nivel medio o bajo entre todos los Ben. Aunque tiene más héroes alienígenas que el Ben del universo principal, no hay muchos villanos poderosos en su universo, así que su fuerza no es particularmente alta. El Ben de este cuadrante tiene en realidad la misma edad que el Ben del universo principal, pero aparenta ser mucho más joven. El autor cree que esto se debe a la Omnitrix. Al transformarse en alienígena y luego volver a su forma humana, el cuerpo humano deja de crecer. El Ben de este universo usa su reloj mucho más que el Ben del universo principal, por eso parece más joven. Ah, sí, por cierto, según la ambientación de este libro, cuando luchaba contra Error Décimo antes, aunque el profesor Paradox invocó a muchos Ben de universos paralelos, todos provenían de la línea temporal posterior al final de Ultimate Alien. Así que el 23 de la línea temporal actual aún no los conoce. Tras terminar de registrar los datos, Albedo guardó sus herramientas y caminó junto a Ben, pavoneándose por la calle. Algunos transeúntes observaron con curiosidad a este par de gemelos con temperamentos tan distintos. Al menos, así lo parecía a los transeúntes. El de pelo blanco parecía sereno y tranquilo, mientras que el de pelo castaño, dejando los hechos a un lado, parecía bastante inteligente. Wow, Albedo, tienes razón, este universo es realmente similar al nuestro. Por cierto, el rey de los granizados de aquí tendrá un sabor diferente. Los dos caminaron y charlaron, aunque sobre todo era Ben quien le preguntaba a Albedo, quien ocasionalmente respondía con una o dos frases. ¿El rey de los granizados? Pues te vas a llevar una decepción, Ben Tennyson. Me temo que en este universo no existen los 22 reyes de los granizados que tenemos nosotros. Todos los reyes de los granizados de aquí han sido reemplazados por un restaurante de comida rápida llamado Mr. Burrito PD. La razón por la que había 23 en Ultimate Alien antes era porque el número 23 lo abría el profesor Oakstar y saltaba entre cuadrantes, por lo que no se contó aquí. ¿Qué? Oh, Dios mío. Eso es terrible. No puedo imaginar cómo mi yo de este mundo soporta la vida sin el rey de los granizados. Al escuchar las palabras de Albedo, a Ben Tennyson le resultó increíble cómo su contraparte en esta línea temporal podía vivir sin el rey de los granizados. En realidad, a ti, en este mundo, te encantan los burritos del señor. Burrito. Quizás a ti también te gusten, ¿por qué no vamos a probarlos? Albedo sabía perfectamente que a Ben no le gustaban los burritos. En Ultimate Alien, se había tapado la nariz al olerlos. ¿Pero qué importaba eso? Aunque no le interesaban mucho los burritos, Ben acompañó a Albedo al Mr. Burrito más cercano. ¿Cómo sabían cómo llegar? En este mundo, los Mr. Burrito están ubicados en los mismos lugares que Snowcone King. Dado el gusto de Albedo y Ben Tennyson por Snowcone King, podrían encontrar el lugar en este universo incluso con los ojos cerrados. Siguiendo el camino, a la vez familiar y desconocido, los dos divisaron rápidamente un Mr. Burrito más adelante. Les sorprendió un poco ver el local repleto de gente, incluso con algunos intentando entrar apretujados. Ben se sorprendió de que este tal señor Burrito fuera tan popular, incluso más que el rey de los conos de nieve. En cuanto a Albedo, parece que ya llegó el número 23. ¡Qué buena suerte! Albedo pensó, mirando la indicación en su Ultimatrix que señalaba un producto similar en las cercanías. PD. En la trama original, el Ultimatrix de Albedo tiene una función para detectar productos similares, pero solo funciona a corta distancia. El Omnitrix no tiene esta función. Esto se debe a que Azmud nunca pensó en crear un segundo Omnitrix, por lo que esta función de escaneo fue añadida por el propio Albedo, y solo el Ultimatrix la posee. Tras varios intentos, Albedo y Ben finalmente entraron en la tienda. Nada más entrar, vieron a Ben Tennyson, de 23 años, en un rincón. Ben 23 vestía un chaleco negro, camisa azul, corbata azul, pendientes, pantalones azules y una medalla con la forma del Omnitrix. Llevaba el Omnitrix en la muñeca izquierda, una pulsera azul en la derecha y un anillo dorado en el dedo índice derecho. También tenía un auricular Bluetooth en la oreja derecha, probablemente para comunicarse con su agente. Aunque el número 23 estaba allí mismo, aún no era el momento de encontrarse con él, ya que había demasiada gente a su alrededor, lo que hacía imposible pasar. Así que primero fueron a la caja.
Hola, una cola, por favor, dijo Albedo con una sonrisa, y luego señaló con el pulgar a Ben, que estaba detrás de él. Y para mi hermano, un burrito extra grande. En realidad, Albedo, no lo quiero. Aunque dijo eso, Ben no se negó, ya que tenía mucha curiosidad por probar ese burrito. Al fin y al cabo, estaba en una dimensión paralela, en una tienda que podía reemplazar a la de Snowcone, así que seguramente tendrían algo de talento. Unos minutos más tarde, Ben y Albedo recogieron sus pertenencias y se sentaron en un asiento vacío lejos del número 23. Afortunadamente, la mayoría de la gente que estaba allí había venido a ver al número 23 y muy pocos habían venido a comer, por lo que todavía había asientos vacíos. En cuanto se sentaron, pudieron oír la voz de 23 que venía de allí. La última vez que derroté a Six Six Weir, me transformé en supergigante y lo lancé al espacio exterior. Así que no hay absolutamente ninguna preocupación. Puedo garantizar que no habrá ataques alienígenas durante al menos una semana. Al oír las palabras de número 23, la multitud volvió a vitorear. Del lado de Albedo y Ben Tennyson, Albedo no prestó atención a lo que decía número 23, pero el supergigante que mencionó sí captó la atención de Ben. ¿Eh? ¿Supergigante? ¿Qué es eso? Al oír la confusión de Ben, Albedo respondió con indiferencia. Un Tokustar, o lo que ustedes llaman un supergigante. Supergigante. Por favor, supergigante. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? Es totalmente ridículo. Ese eres tú en esta línea temporal. ¿No te lo dije? En este mundo sois pésimos para poner nombres a las cosas. Albedo se encogió de hombros, hablando con indiferencia, luego su expresión cambió. Sin embargo, en lugar de hablar de nombres de extraterrestres, ¿por qué no pruebas este burrito? Tengo ganas de verte comértelo. Al oír las palabras de Albedo, Ben también se fijó en el burrito que tenía delante. Acercó la nariz al burrito y lo olió, luego se echó hacia atrás de inmediato, tapándose la nariz con expresión de asco. ¡Qué asco! Mis papilas gustativas deben estar rotas para que me guste comer este burrito. Ja, esto es interesante, Ben Tennyson. Aunque te dije que le gustan los burritos de Snowcone King, no dije que le guste comer burritos. Albedo se rió, burlándose de Ben Tennyson. De hecho, más que burritos, lo que realmente le gusta es el dinero y la fama. Seguro que lo has visto. Albedo señaló un cartel con el número 23 en un edificio fuera de la ventana. En esta línea temporal, no solo eres un héroe famoso en la Tierra, sino también una superestrella. Dicho esto, se reclinó hacia atrás. Todos los días piensa en cómo amasar una gran fortuna y ganar mucho dinero. En mi opinión, Kevin debería estar muy interesado en asociarse contigo en este mundo, porque puede ganar muchísimo dinero, ¿verdad? Sin embargo, al ver la expresión de estreñimiento de Ben Tennyson, parecía que aún tenía dificultades con los nombres de los héroes alienígenas. Albedo no le vio nada de malo. Al contrario, le pareció muy interesante. Bueno, no te preocupes por tantas tonterías. De todas formas, solo estamos de paso. Echemos un vistazo y vámonos. Claro que, si te interesa, también puedes ir a hablar contigo mismo en este mundo. Justo cuando estaba hablando, de repente, ¡boom! Se oyó un fuerte ruido que atrajo la atención de todos en la tienda, incluidos Ben Tennyson y Albedo. Lo sabía, Ben Tennyson, eres un imán para los problemas. Juntos, sabía que algo iba a pasar. Albedo observó la situación desde fuera con expresión impasible. Ben Tennyson se sintió algo avergonzado y quiso refutar las palabras de Albedo, pero luego pensó que, en efecto, los problemas parecían perseguirlo a donde quiera que fuera. No le quedaba más remedio que guardar silencio por el momento. Afuera, una tienda había explotado en la calle, y luego un Six Six Weird con una armadura tecnológica blanca completa emergió del humo. Al ver aparecer a Six Six Weird, Ben de esta línea temporal salió corriendo sin decir palabra, inmediatamente hacia Six Six Weird. ¿Debería ayudar? Si ayudo, ¿cambiará la historia o algo así? Vete si quieres. Eres muy obtuso. Ya te dije que estamos en una dimensión paralela. Estamos haciendo un viaje dimensional, no un viaje en el tiempo. Puedes trastear todo lo que quieras. No pasará nada. Ben asintió. Entendido. Es hora de ser héroe. Acto seguido, Ben siguió a número 23. Albedo, por su parte, no tenía ningún interés en ser un ayudante gratuito, así que se quedó sentado en la tienda, observando en silencio la situación exterior. Poco después, el dispositivo 23 llegó frente a Six Six Weird.
Al mismo tiempo, varios altavoces pequeños, redondos y azules, con hélices, que también funcionaban como cámaras, volaron hacia Six-Six-Weird y el dispositivo 23 a una velocidad vertiginosa. PD. Este aparato apenas puede considerarse un dron, así que lo llamaremos así más adelante. Desde el dron se oyó la voz de un hombre. Miren, miren. Nuestro gran héroe ha descubierto otro malvado monstruo alienígena. ¿En qué héroe se transformará esta vez? Monstruo alienígena, seguro que tú también fuiste enviado por el sabio, ¿verdad? Prepárate para una paliza. Reciban con un fuerte aplauso a Big Chill. Ben 23 alzó la mano para activar el Omnitrix, la golpeó con fuerza y un destello azul oscuro iluminó el lugar. Un Big Chill apareció de repente, casi idéntico al que se transformaba Ben Tennyson, solo que era principalmente blanco con detalles azules. Es Big Chill. Si solo tienes la tarjeta del juego Big Chill, dirígete al Snowcone King más cercano para obtener un refresco gratis. Snowcone King es el restaurante favorito de Ben 23. ¿Eh? Big Chill. ¿Eso es en serio? Al oír que el nombre 23 le daba un escalofrío a Big Chill, Ben Tennyson quedó atónito. Creía que nombres como Supergiant eran casos aislados, pero ahora parecía que su contraparte en esta línea temporal era realmente pésima para nombrar cosas. Por un momento, incluso olvidó ayudarla. Benny siente lo que es estar dentro de un refrigerador. Big Chill, no, es Big Chill. Big Chill extendió sus alas y saltó al cielo. Al ver esto, Six-Six-Weird sacó dos pistolas láser y disparó contra Big Chill. Al ver el ataque de Six-Six-Weird, Big Chill activó su intangibilidad. Los láseres atravesaron el cuerpo de Big Chill sin causarle daño alguno. Es inútil, no puedes hacerme daño. Big Chill, potenciado por la intangibilidad, se abalanzó sobre Six-Six-Weird sin esquivar, con la intención de atravesar su cuerpo y congelarlo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocarlo, Six-Six-Weird activó de inmediato su mochila propulsora y salió disparado hacia arriba, evitando así a Big Chill. Maldita sea, es Big Chill. Volvió a fallar. Al ver a Six-Six-Weird esquivar, Big Chill no se desanimó. Se giró hacia donde Six-Six-Weird había esquivado y escupió un gas extremadamente gélido, intentando congelarlo. Esta vez, con el impulso del jetpack, Six-Six-Weird tenía aún menos probabilidades de ser alcanzado. Con un cambio de trayectoria, esquivó el gas gélido. Entonces, la armadura de hombro de Six-Six-Weird se abrió a ambos lados, extendiendo dos pequeños brazos que sacaron dos discos circulares de la mochila que llevaba a la espalda y los lanzaron contra Big Chill. Big Chill seguía en su estado intangible, así que, naturalmente, no le importaron. Los discos atravesaron su cuerpo sin problemas. Jaja. Parece que no puedes hacerme daño. Big Chill giró la cabeza para echar un vistazo y luego volvió a burlarse de Six-Six-Weird. Pero no se percató de que, tras lanzar los discos, Six-Six-Weird se puso un dispositivo parecido a un tapón para los oídos. Fue justo en ese momento cuando los dos discos lanzados se iluminaron de color azul y liberaron al instante una enorme onda sonora que golpeó a Big Chill por la espalda. Aunque los ataques físicos no podían dañarlo, Big Chill podía sentir la presencia del sonido. El ensordecedor ruido hizo que se tapara los oídos, claro, debería tener oídos. Al perder la concentración, su intangibilidad también se desactivó. ¡Oh, no! Ese hombre está en peligro. Tengo que ayudarlo. Al ver que Ben 23 mostraba signos de estar siendo superado por Six-Six-Weird, Ben no le dio muchas vueltas. Levantó la mano para activar su Omnitrix, le dio un fuerte golpe al reloj, y un destello verde brilló. Explosión de calor. ¡Guau! Heat Blast, Albedo realmente puso todos los anteriores en el reloj, impresionante. Ben Tennyson exclamó y se lanzó al campo de batalla. En cuanto Ben Tennyson, transformado en Heat Blast, entró en el campo de batalla, quedó dentro del alcance de la cámara del dron. ¡Oh, cielos! Ha aparecido otro monstruo alienígena. ¿Podrá nuestro héroe enfrentarse a dos a la vez y convertir el peligro en buena fortuna? Continuó explicando el cámara con diligencia, como si no le preocupara en absoluto que Ben 23 pudiera perder. Solo cabía decir que tenía demasiada confianza. Oye, 66 raro, toma esto. 66 raro, que estaba a punto de atacar a Gran Frío, oyó la voz, giró la cabeza y vio una bola de fuego que se dirigía hacia él. Desprevenido, fue alcanzado y salió volando hacia atrás, aterrizando sobre un coche. Vaya, esperemos que el coche de este tipo no esté financiado, o va a perder mucho dinero. Oh, las cosas han dado otro giro. El monstruo de fuego atacó al monstruo alienígena blanco.
Al oír el nombre que le había asignado el dron, Ben se giró, insatisfecho, y gritó. No soy ningún monstruo de fuego. Soy Blast. En cuanto habló, un rayo de energía azul salió disparado desde la dirección de Six-Six-Weir, derribando directamente a Blast, estrellándolo contra una pared y levantando una gran nube de polvo. Oh, qué fastidio, qué mala suerte. Blast negó con la cabeza y estaba a punto de levantarse cuando alzó la vista y vio una pistola láser apuntándole a la cabeza. Era Six-Six-Weir, quien sostenía la pistola láser. Jaja, no te preocupes tanto, amigo. Creo que podemos sentarnos a hablar, quizás comer un burrito o algo así. Al comprender las palabras de Blast, Six-Six-Weir solo emitió unos cuantos sonidos ininteligibles. Claro que, ininteligibles solo significaba que Ben no podía entender lo que decía. La mayoría de la gente normal no podía entender el idioma de Six-Six-Weir. Justo cuando Six-Six-Weir iba a disparar, un gas congelante surgió de repente por detrás, congelándolo directamente frente a Blast y convirtiéndolo en un gran bloque de hielo. Por suerte, todo el cuerpo de Blast estaba envuelto en llamas a alta temperatura. De lo contrario, probablemente se habría congelado junto con él. Blast caminó alrededor del Six-Six-Weir congelado en el hielo y gritó enfadado a la figura azul y blanca en el cielo. Oye, tú también casi me congelas. Big Chill aterrizó, un destello azul brilló y entonces Ben 23 preguntó. Tú, responde primero a mi pregunta. ¿También fuiste enviado por el sabio? Al ver llegar a Blast, Ben 23 se desanimó, pensando que esta vez sería derrotado. Pero este Blast no solo no lo atacó, sino que lo ayudó, lo que lo dejó algo inseguro. Wiseman, ¿qué es eso? Nunca había oído hablar de ello. Fue entonces cuando el Omnitrix emitió un pitido y, con un destello de luz verde, Ben desactivó su transformación. Pero no te preocupes, creo que deberíamos estar del mismo lado. Ben, de vuelta en forma humana, le sonrió a Ben 23 y al mismo tiempo le mostró su reloj. ¡Guau, genial! Al ver la reacción de Ben 23 dedujo que debía ser un terrícola con un reloj de transformación como el suyo, así que se relajó momentáneamente. También levantó la mano para mostrar su propio reloj de transformación. Separador, la escena cambió y Ben, Albedo y Ben 23 llegaron a la torre de los héroes de Ben 23. Así que vosotros sois de otras dimensiones, y tú eres yo de otra dimensión. Ajá, así es. Ben asintió en señal de aprobación. Wow, eso es realmente súper genial. Entonces Ben 23 hizo más preguntas. Ben intentó responderlas una por una. Si no sabía qué responder, miraba a Albedo. A veces Albedo respondía, y otras veces lo ignoraba por completo, fingiendo no oír. Por cierto, ¿por qué 10? ¿Solo has desbloqueado 10 héroes alienígenas? En realidad, al principio eran 10, pero ahora, Ben contó los alienígenas desbloqueados tras calibrar su reloj, sumando los que ya tenía. Si no recuerdo mal, ahora debería haber unos 50, dijo Ben con incertidumbre. Ah, ¿sí? Entonces parece ser similar al mío. Por cierto, ¿qué hay de él? PD. En la trama original, Ben 23 inicialmente dijo el número 5, luego lo cambió a 90, por lo que es muy probable que solo estuviera tratando de salvar las apariencias, razón por la cual dijo que había desbloqueado más que Ben. Ben 23 señaló a Albedo, que estaba jugando a un videojuego en una tableta cercana. Habiendo aprendido que en diferentes dimensiones existirían diferentes versiones de sí mismo, Ben 23 pensó que Albedo también era una versión suya de una línea temporal paralela. Bueno, creo que es mejor que no lo sepas. Si de verdad quieres saberlo, puedes preguntárselo tú mismo. Aunque Ben Tennyson desconocía cuántos alienígenas tenía Albedo en su reloj, sabía que sin duda eran muchos más que los suyos. Al oír las palabras de Ben 23 no le dio mayor importancia y se acercó a Albedo. Oye, por cierto, ¿cuántos héroes alienígenas tienes en total? Al oír las palabras de Ben 23, Albedo lo miró. Al ver los ojos curiosos de Ben 23, la expresión de Albedo se iluminó de alegría. ¿Quieres saberlo? Claro que puedo contártelo. Pero no te sorprendas demasiado. Al escuchar las palabras de Albedo, Ben 23 no se convenció. Después de todo, era una gran estrella y un gran héroe. Si solo se trataba de unos pocos alienígenas más que él, ¿cómo podría sorprenderle? No me subestimes. Solo unos pocos héroes alienígenas, ¿cuántos más podrías tener además de mí? 10.502. Albedo dijo un número con una sonrisa. ¿Cuánto? X3, ¿cómo es posible?
Los ojos de Ben Tennyson se abrieron de par en par, y gritó con el rostro lleno de incredulidad. No, ¿por qué él? ¿Por qué él puede tener tanto y nosotros tampoco? Ben 23, que estaba a su lado, también pataleó furioso, con el rostro lleno de rabia y reticencia. Miró a Albedo con furia, como si quisiera devorarlo con la mirada. Pero Albedo ignoró por completo sus miradas airadas, ni siquiera las miró mientras explicaba con calma. Ja, ja. No me comparen con ustedes dos. Soy Albedo, no como ustedes dos, par de tontos. Soy la segunda genio de Gavin Star, y contribuí mucho a la invención del Omnitrix. Albedo sacó una consola de videojuegos de quién sabe dónde y empezó a jugar mientras hablaba. Ah, sí, se me olvidaba. Ben 23, el reloj que lleva Ben Tennyson a tu lado lo hice yo, así que ni se te ocurra compararte conmigo. No soy como vosotros. Al oír las palabras de Albedo, un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Ben 23. Entonces, rápidamente apartó a Ben y le susurró algo. Por cierto, Ben, no somos contrapartes. Si no, ¿por qué se parece tanto a ti? Al oír la confusión de Ben 23, Ben también hizo una pausa por un momento. ¿No dije que Albedo no es nuestro homólogo de otro universo? Aunque no estoy segura. Es solo que, según él, Azmut creó el Omnitrix con su ayuda. Al escuchar las palabras de Ben, los ojos de Ben 23 se abrieron de par en par. ¡Guau, eso es genial! Voy a pedirle que me ayude a mejorar mi reloj de héroe. Como es uno de los creadores, seguro que puede ayudarme a desbloquear más alienígenas, ¿verdad? Ben 23 se giró y caminó hacia Albedo, sin percatarse en absoluto de la expresión de duda que Ben tenía detrás. Oye. Te llamas Albedo, ¿verdad? Dijiste que eres uno de los creadores del reloj héroe, ¿no? ¿Podrías ayudarme a mejorar mi reloj héroe? El joven de 23 años no hizo ningún intento por ocultar sus pensamientos, y su tono no se parecía en absoluto al de alguien que pide ayuda. En resumen, fue muy presuntuoso. Si fuera su Ben Tennyson quien le pidiera algo en ese tono, Albedo ya le habría dado 2 bofetadas. Pero este Ben es un mocoso al que la fama y el dinero le han nublado el juicio. De acuerdo, extiende tu mano. Albedo sonrió mientras miraba a 23. Wow, ¿estás realmente dispuesto a ayudar? Eso es genial. Al principio, tras oír el tono de 23, Ben pensó que no había esperanza, pero al escuchar la respuesta de Albedo, se quedó perplejo. ¿Cuándo se había vuelto tan fácil hablar con él? En memoria de Ben, la primera vez que conoció a Albedo, este le dio la impresión de ser arrogante y engreído. Tras ser derrotado por él una vez y enviado a prisión para su rehabilitación, cuando se reencontraron, Albedo había mejorado un poco. Aunque había cambiado, no debería ser tan amigable, ¿verdad? Sin embargo, Albedo no quiso responder a las dudas de Ben. ¿Por qué habría de explicarle Albedo sus acciones a Ben Tennyson? Bajo la atenta mirada de número 23, Albedo comenzó a manipular el reloj. No pulsó el botón de transformación. Simplemente giró la esfera varias veces, y ésta se elevó. Luego la giró a izquierda y derecha un par de veces, y cuando creyó que estaba en la posición correcta, la presionó hacia abajo. Después de que Albedo presionara el reloj héroe comenzó a emitir destellos de luz azul, y luego todo el reloj se volvió azul con patrones negros. ¡Guau! ¡Genial! 23 miró sorprendido los cambios en su reloj. Al ver el estado del reloj de 23, la expresión de Ben fue un tanto extraña. Apartó a Albedo a un lado. Oye, Albedo, parece que acabas de poner su reloj en modo de calibración, ¿verdad? ¿Cómo es esto una mejora? Al oír la pregunta de Ben, Albedo arqueó una ceja. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que la calibración no es una mejora? ¿Cómo que cambiarle la piel no es una mejora? No digas tonterías, o te demandaré por difamación. Hablaban muy bajo, así que 23 no los oyó. De todas formas, aunque los hubiera oído, a Albedo le daría igual. Mejorar el aspecto también es una mejora. Su Albedo es el más sincero. Después de eso, Albedo dejó de molestar a los dos Ben y volvió a jugar su juego. Justo cuando Albedo estaba absorto en su juego, a punto de derrotar al jefe y completar el nivel, un estruendo atronador resonó en la calle detrás de ellos, donde se encontraban los tres. Albedo oyó el sonido, le tembló la mano y su carácter se desvaneció. ¿Qué demonios fue ese ruido? Albedo se sobresaltó por el sonido repentino y no pudo evitar maldecir. Giró bruscamente la cabeza, con la mirada fija como una antorcha en la dirección del sonido. Al mismo tiempo, los dos Ben, que estaban con él, también miraron con curiosidad en dirección al ruido.
donde sus miradas se cruzaron, vieron claramente que se había producido una violenta explosión en la calle. Un denso humo, mezclado con polvo, se elevó en el aire, envolviendo instantáneamente todo a su alrededor. Justo en medio de esa densa humareda y polvo, tres figuras emergieron lentamente. El primero en aparecer fue el conocido Six-Six-Weird. Muy cerca le seguía un Petrosapien, y el tercero fue aún más impactante. Si Albedo no se equivocaba, el individuo completamente armado dentro del traje biológico era Azmut. ¿Acaso nuestra llegada provocó que este plan se desarrollara prematuramente? Reflexionó. No, probablemente no sea tan sencillo. Estoy seguro de que este universo en el que estamos no es el universo principal que conozco. Dado que ese es el caso, no puedo deducir nada basándome en la configuración original. Da igual. No volveré a pensar en ello. De todos modos, pase lo que pase, aunque este tipo sea Azmut, igualmente le daré una paliza. Pensó Albedo para sí mismo, apretando los puños con fuerza. Tal vez porque había pasado demasiado tiempo y su memoria estaba un poco borrosa, Ben, que estaba a su lado, no pudo reconocer inmediatamente a Azmut con el traje biológico. Ben Tennyson, Six-Six-Weird y ese otro, ¿es Diamondead? Ustedes dos encárguense de ellos, déjenme el último a mí. Dicho esto, sin esperar su aprobación, saltó directamente desde una docena de pisos de altura, sin darles oportunidad de intervenir. Azmut es el ser más inteligente de todo el universo, y la mayoría de la gente lo respeta, como suele ser el caso. Pero la irritante personalidad de Azmut había provocado que Albedo deseara golpearlo durante mucho tiempo. Aunque se trataba de un Azmut de un universo paralelo, seguía siendo Azmut. No podía vencer al Azmut de su propio universo, pero con este no tenía ninguna preocupación. De todos modos, se iría pronto, y este Azmut no podía viajar hasta su universo para vengarse, ¿verdad? Mientras pensaba en esto, Albedo pareció haber olvidado por completo el hecho de que él mismo también era muy molesto. Justo antes de que tocara el suelo y se convirtiera en una hamburguesa, Albedo se estrelló contra el Ultimatrix. Un destello rojo bloqueó la visión de Azmut y los otros dos. Cuando la luz roja se disipó, apareció en su lugar un tigre violento humanoide. Ante la situación de un usuario adicional del Omnitrix, los tres no mostraron sorpresa, como si ya lo supieran, lo cual probablemente era cierto. Tigre violento. Tras la aparición de Tigre violento, todos parecieron oír un sonido en sus oídos. Dim cerebro descargado. No solo eso, inmediatamente después de que Albedo se transformara en Violent Tiger, sin la menor vacilación, extendió la mano y se golpeó el Ultimatrix contra el pecho. Una energía roja se extendió desde su pecho, y Tigre violento se transformó instantáneamente. Su pelaje se volvió blanco, le aparecieron una chaqueta roja y pantalones negros, las espuelas óseas negras de sus manos se duplicaron, una gran cantidad de pelaje negro parecido a la melena de un león apareció alrededor de su cuello y tres púas rojas con forma de hueso crecieron en su espalda, haciéndolo parecer aún más salvaje que antes. Tigre violento supremo. PD. En la obra original, no solo Ben, sino también Azmut y Gwen se volvieron muy irritables y tontos después de convertirse en tigre violento, por lo que se puede ver que, independientemente de quién se convierta en tigre violento, su inteligencia disminuirá. Sin embargo, la situación de Albedo parece ser un poco mejor. Aunque se convierte en un bruto después de la transformación, al menos es un bruto con cerebro. Y como todos saben, los Bulpimancers tienen el mismo sentido de la vergüenza que los humanos, por lo que la evolución final de Albedo fue para ese traje. ¿Por qué tiene tanta prisa? No lo sé, entonces ¿contra quién estás luchando? Lucharé contra 66 Raro. Los dos decidieron rápidamente quiénes serían sus oponentes con pocas palabras. El reloj Airwatch del 23 acababa de terminar de calibrarse. Ben pelearía contra Diamondead, y 23 pelearía contra Six-Six-Weird. Tras elegir a sus oponentes, ambos, al igual que Albedo, saltaron directamente desde una docena de pisos de altura. Ben golpeó el Omnitrix y un destello verde apareció. 4 brazos. 23 también golpeó su Airwatch calibrado y brilló una luz azul. Molesto a los perros. PD. Aunque recuerdo haberlo mencionado antes, quiero volver a decir que el sentido de los nombres del número 23 es pésimo. 23 se transformó en un Bulpimancer. Olvídalo, llamémoslo simplemente Wildmuth. Molesto a los perros es realmente terrible de oír. GRRRRRRRR. Los músculos de Wildmuth se tensaron, su pelaje se erizó y dejó escapar un rugido ensordecedor. Aquel rugido pareció perforar el cielo, haciendo temblar todo el campo de batalla.
Inmediatamente después, cargó como un rayo directamente hacia Six-Six-Weir, con una velocidad asombrosa. Sin embargo, Six-Six-Weir, como excelente cazarrecompensas, naturalmente tenía algunas habilidades. Ante la feroz carga de Wildmuth, mostró su cuerpo, esquivando hábilmente el primer ataque de Wildmuth. Luego, lanzó rápidamente un contraataque, sacando una empuñadura, activándola, y una hoja de energía azul apareció en su mano. Su arma se transformó en ráfagas de luz fría que impactaron directamente contra Wildmuth. Pero Wildmuth era extremadamente ágil. Esquivaba a izquierda y derecha, evitando por poco los ataques de Six-Six-Weird una y otra vez. Aún así, Six-Six-Weird era excepcionalmente ágil, siempre capaz de cambiar la dirección de sus ataques en momentos cruciales, impidiendo que Wildmuth se acercara. Así pues, ambos se enzarzaron en una lucha sin cuartel, y se desató una intensa batalla. En este lado, Ben fue mucho más temerario, utilizando un estilo de lucha basado puramente en la fuerza bruta, cargando directamente contra Diamondead. No había nada que pudiera hacer. Parecía que a Ben le gustaban los héroes brutos desde joven. Al ver a Cuatro Brazos cargando contra él, Diamante levantó la mano e innumerables cristales de diamante salieron disparados hacia Cuatro Brazos. Cuatro Brazos se detuvo y golpeó el suelo con fuerza con el pie. Al instante, la tierra se agrietó y Cuatro Brazos levantó una losa de roca, sosteniéndola frente a sí. Innumerables cristales impactaron, pero todos quedaron incrustados en la losa de roca. Después, Cuatro Brazos, cargando la losa de roca, continuó cargando hacia Diamante. Al ver que el ataque de cristal era ineficaz, Diamante dejó de atacar y la estructura molecular de su brazo cambió, formando rápidamente un gran martillo de cristal. Cuando Cuatro Brazos se acercó, Diamante alzó el martillo directamente. La inmensa fuerza hizo añicos la losa de roca al instante, golpeando a Cuatro Brazos que se encontraba detrás. Afortunadamente, Cuatro Brazos poseía una defensa y una fuerza asombrosas, por lo que, aunque Diamante usó casi toda su fuerza en ese golpe, Cuatro Brazos lo bloqueó. Tras bloquear el ataque, Cuatro Brazos apartó el martillo a un lado, luego levantó el codo y le propinó un codazo en el pecho a Diamondead, haciéndolo volar por los aires. Durante su vuelo, un sonido como hombre pareció resonar a su alrededor. Diamondead voló más de 10 metros antes de estrellarse contra un coche y detenerse. Aunque Cuatro Brazos utilizó casi el 70% de su fuerza en ese golpe, afortunadamente, cuando salió volando, Diamante cambió su estructura molecular para aumentar su defensa, por lo que el golpe no le causó mucho daño. Tras levantarse, continuó enzarzándose con Ben. En cuanto a Albedo y Azmuth, la diferencia de fuerza era obvia. El traje biológico de Azmuth le proporcionaba cierta protección, pero casi ningún poder ofensivo. Su único medio de ataque era el láser azul que emitía su bastón. Aunque Ultimate Violent Tiger tampoco tenía habilidades especiales, después de su evolución definitiva, su fuerza, defensa, capacidad de reacción, capacidad de salto, etc. Experimentaron un salto cualitativo. Por lo tanto, los ataques de Azmuth no representaban ninguna amenaza para Ultimate Violent Tiger. Albedo estaba jugando con Azmuth. Dentro del traje biológico, Azmuth estaba, en efecto, un poco nervioso. Aunque había deducido que las dos señales adicionales del Omnitrix probablemente provenían de Omnitrix de universos paralelos, esta que tenía delante parecía un poco extraña, ¿no? Un Bulpimancer no debería tener el aspecto de ese tipo que tiene delante, independientemente de lo que piense, ¿verdad? Entonces, ¿qué investigaban exactamente sus otros yo en otras líneas temporales para crear algo tan completamente contrario al Arca de Noé? Si le preguntaras a Azmuth si había considerado la posibilidad de que esto no lo hubiera creado él, la respuesta sería un rotundo no. Aunque este Azmuth era un poco más temperamental que el de su universo, su naturaleza arrogante y engreída seguía siendo la misma. No creía que nadie más pudiera crear un Omnitrix aparte de él mismo. Por lo tanto, en ese momento, en el sector 23, Azmuth estaba maldiciendo furiosamente a alguna contraparte inocente de sí mismo en su mente. El Azmuth original no tenía ni idea de que en ese momento estaba asumiendo la culpa por Albedo. Cada vez que Azmuth levantaba la palma de la mano, Ultimate Violent Tiger esquivaba fácilmente el láser azul que disparaba con un solo salto. Después, Ultimate Violent Tiger se acercaría rápidamente a Azmuth y dejaría varias marcas profundas de garras en su traje biológico. Ultimate Violent Tiger también sintió que ya había jugado suficiente y dejó de jugar con Azmuth. Tras esquivar uno de los ataques de Azmuth, saltó con todas sus fuerzas, a más de 10 metros de altura, y cayó en picado desde el aire.
Aterrizó directamente en Azmut. Si solo fuera eso, no sería suficiente para destruir el traje biológico de Azmut. Justo cuando Azmut estaba a punto de controlar el traje biológico para contraatacar, Ultimate Violent Tiger levantó su mano derecha y la cerró en un puño. El puño, con sus afiladas espuelas óseas, impactó directamente contra el núcleo energético del traje biológico. Sin energía, el traje biológico perdió rápidamente su brillo azul y se atenuó. Sin energía, el traje biológico se desplomó sin fuerza contra el suelo. En ese preciso instante, apareció una grieta horizontal en el símbolo del reloj de arena del pecho del traje biológico, que entonces se abrió hacia arriba y hacia abajo. Tras salir una bocanada de humo negro por la abertura del pecho, un alienígena con aspecto de rana salió arrastrándose por la abertura del traje biológico. He vuelto, lectores. Regresé ayer de mis vacaciones. A continuación, el texto principal. Azmut salió del traje biológico, sacudiendo la cabeza, aún mareada por el ataque anterior. Alzó la vista, dispuesto a decir algo, pero Ultimate Bao fue más rápido. Le lanzó un rugido al recién emergido Azmut. Como era de esperar, el rugido de Ultimate Bao hizo que Azmut perdiera el equilibrio, provocando que cayera de cabeza del traje biológico y se estrellara contra el suelo directamente, quedando inmóvil. Esto hizo que Tigre Violento se quedara paralizado por la sorpresa. ¡Maldita sea! ¿Ese anciano se cayó y murió? Un destello rojo iluminó el cielo y la transformación de Albedo terminó. Dio 2 pasos hacia adelante, se agachó para recoger a Azmut del suelo y lo sostuvo en la palma de su mano para examinarlo. Comprobó que solo se había desmayado, lo que le hizo suspirar aliviado. Por suerte, este anciano no murió al caerse, de lo contrario, habría sido un desastre. Aunque lo dijo, no parecía difícil revivir a ese viejo con el Cronosapien. Albedo ya se había divertido bastante, así que dejó en paz a Azmut. Se giró para observar la batalla en los otros 2 bandos. Ben ya había sometido a Diamante, y se estimaba que en pocos minutos se decidiría un ganador. En cuanto a 23, Albedo lo miró. No sabía qué decir de 23, que seguía luchando contra 6 extraños en un combate muy reñido. Bueno, amigos, creo que ya podemos parar. Al oír la voz de Albedo, los 4 se detuvieron y la miraron. Inmediatamente vieron el traje biológico dañado detrás de Albedo y la estrella Gavin en su mano. «Señor Azmut», exclamó Diamante instintivamente, y al oír el nombre que pronunció Diamante, Ben quedó atónito. «Espera, ¿qué? Azmut. ¿Dijiste que ese es Azmut?» Ben también se fijó en la estrella Gavin que Albedo tenía en la mano. «Oh, esto es malo». Ben pensó para sí mismo después de ver la aparición de Gavin Star. 23, dejen de pelear, apúrense, hemos causado un gran problema. Ben rápidamente detuvo a 23 y Six Weir, que seguían peleando. Aunque desconocían lo sucedido, al oír las palabras de Ben, 23 y Six Weir también se detuvieron, cesando temporalmente las hostilidades. Ben y 23 terminaron sus transformaciones, y los 4 se reunieron alrededor de Albedo. Al verlos acercarse, Albedo le entregó a Azmut, que tenía en la mano, a Diamante, luego retrocedió unos pasos, sin mirar ya a Azmut, y sacó su consola para jugar de nuevo. Jugando videojuegos justo después de una pelea, solo se puede decir que Albedo es realmente despreocupado. Al rato, número 23 también se retiró y se acercó a Albedo. Solo Ben, 6 extraños y Diamante permanecieron allí, observando al inconsciente Azmut. Los 3 lo miraban con nerviosismo, temiendo que algo le hubiera ocurrido. El desconcertado número 23 solo pudo acercarse a Albedo para preguntarle qué sucedía. Nada. Es solo que el tipo con aspecto de rana es Gavin Star, y él es el creador de tu Omnitrix. Acabamos de derrotarlo a él y a sus subordinados, no es para tanto. Al oír a Albedo soltar semejante información explosiva con un tono tan despreocupado, la expresión de desconcierto inicial de 23 se transformó en nerviosismo en cuestión de segundos. Pensó, esto no tiene importancia. Seguro que se va en un rato. Sin embargo, ante la reacción nerviosa de 23, Albedo permaneció completamente tranquilo. ¿Y qué si peleaban? No era para tanto. Cuando llegara el momento, simplemente diría que llevaba un traje biológico y no lo reconoció, confundiéndolo con un alienígena malvado. ¿Qué iba a hacer, matarnos? Albedo estaba completamente tranquilo, pero número 23, que estaba a su lado, era diferente. Lo único que podía pensar era que habían derrotado al creador del reloj del héroe y a sus subordinados. ¿Qué le haría el creador cuando despertara? ¿Le quitaría su reloj?
Cuanto más pensaba en ello, más ansioso se ponía número 23. Jeje, no esperabas que este libro se actualizara, ¿verdad? Sorprendido, Poco después, Azmut abrió los ojos y lo que vio fueron los rostros de Six-Six-Weir, Diamondead y Ben Tennyson. Azmut se puso de pie y negó con la cabeza. Muy bien, caballeros, ¿quién puede decirme qué está pasando aquí? Diamante comenzó a explicarle los detalles a Azmut. Tras escuchar su narración, Azmut comprendió rápidamente toda la historia. Suspiró con pesar, pues ninguno de los tres lo había hecho a propósito, y dos de ellos ni siquiera pertenecían a su línea temporal. Azmut no podía hacerles nada, así que solo le quedaba aceptar la pérdida. Sin darle más vueltas al asunto, Azmut se giró para mirar a la algo nerviosa número 23 que estaba junto a Albedo. «Eres el Ben Tennyson de nuestra línea temporal, ¿verdad?», preguntó Azmut. «Sí, así es». Al oír las palabras de Azmut, 23 se puso inmediatamente en posición de firmes y respondió a la pregunta con movimientos rápidos y precisos, probablemente mucho mejores que los de algunos reclutas nuevos, al menos eso pensaba Albedo. A la señal de Azmut, Diamondead lo llevó en su mano hasta el 23, con sus dos ojos parecidos a los de una rana mirando fijamente al 23. Al ver que Azmut lo miraba fijamente, 23 tragó saliva con nerviosismo. «Niño, entrégame el Omnitrix, rápido». «Ah, pero es mío, de acuerdo, tómalo». Aunque quería decir que el reloj del héroe era suyo, en ese momento, número 23 también sabía que el inventor de este reloj era Azmut. Si bien número 23 era algo diferente de otros Ben Tennyson bondadosos de otras líneas temporales, no era una persona irracional, así que obedientemente levantó la mano y colocó el reloj frente a Azmut. «Chico, eres sensato. Y por suerte, no cometiste otro error. Todavía no es demasiado tarde, siempre y cuando no hayas lastimado a nadie». «Oye, ¿qué quieres decir? Aunque tengo el reloj de héroe, nunca he hecho nada malo». Tras escuchar la réplica de 23, Azmut habló con seriedad. «Eso es justo lo que piensas, chico. Los extraterrestres también son personas, tienen una inteligencia similar a la tuya, y no todos los extraterrestres son malvados. Algunos son ciudadanos comunes y corrientes, y lo que hiciste está obviamente mal. Estás muy lejos de ser como tu abuelo». «Espera, ¿qué dijiste? ¿Conoces a mi abuelo?» «Así es, este reloj estaba destinado originalmente a tu abuelo, pero ya era demasiado tarde. Tu abuelo ya había fallecido para entonces». El desarrollo posterior de la trama fue bastante similar a la historia original. Azmut, Ben Tennyson y 23 se reunieron. Tras una acalorada discusión, Azmut finalmente tomó una decisión. Decidió confiar en 23 una vez más. Aunque aún albergaba una pizca de duda, Azmut le entregó el objeto a 23. En ese momento, Albedo permanecía de pie, observando en silencio, mientras seguía jugando con su consola de videojuegos en la mano. Sus movimientos continuaban mientras escuchaba su conversación. Una vez resuelto todo, Ben y Albedo se prepararon para ir a la siguiente línea temporal paralela para jugar. «Adiós, Ben. Espero que puedas convertirte en un verdadero héroe la próxima vez que nos veamos». Ben Tennyson miró a 23 y dijo esto con una sonrisa, mientras que Albedo simplemente asintió y no dijo nada, luego sacó la pistola de portales. El portal se abrió y Albedo y Ben entraron juntos en él. Separador se abrió otro portal a una línea temporal desconocida, y Albedo y Ben Tennyson salieron de él. Nada más salir, sus ojos se abrieron ligeramente, y el paisaje que se presentó ante sus ojos era muy diferente de lo que habían visto en las líneas temporales anteriores. ¿Adivinen a dónde van después? Por cierto, las partes posteriores serán más rápidas y luego volverán a la trama normal, ya que, como comenté en algunos comentarios, la protagonista femenina será Charmcaster, así que quiero que aparezca pronto. Además, ¿alguien sabe cuál es el verdadero nombre de Charmcaster? Maldita sea. He buscado mucha información y no lo encuentro. Solo encontré lo que debería significar su nombre. Esperanza. ¿Tiene nombre o no? Si no lo encuentro, ¿no se hacía llamar Caroline cuando engañó a Kevin en la trama anterior? Usaré ese nombre. En el desierto interminable no había señales de vida humana, solo fuertes vientos que levantaban incontables cantidades de polvo. Al mirar a su alrededor, se veía una extensión desolada, sin plantas capaces de echar raíces y brotar en esa tierra. De repente, sin previo aviso, apareció un portal de vórtice rojo en el vasto desierto, y de él emergieron dos figuras, una roja y otra verde. Lo único que vieron fue desolación, sin rastro alguno de seres vivos.
Al contemplar el desolado paisaje que se extendía ante él, Ben no pudo evitar abrir mucho los ojos. Madre mía, ¿para qué nos han traído aquí? Aunque los cuadrantes paralelos que había visitado antes presentaban diferencias, todos se encontraban dentro del rango aceptable para Ben. Ben había considerado, lógicamente, que algunas líneas temporales podrían tener enormes diferencias, pero nunca esperó que fueran tan grandes. El inmenso desierto que se extendía ante él no parecía albergar ningún tipo de vida. Al contemplar el paisaje que tenía ante sí, Albedo se mostró mucho más tranquilo. Al ver esto, pudo reconocer de un vistazo de qué línea temporal se trataba. Claramente, este debería ser el cuadrante donde se encontraba Madban, y de igual manera, este era también su verdadero objetivo. Aunque esta vez quería visitar varios universos paralelos, también tenía un propósito. El problema con el almacenamiento de ADN de su Ultimatrix nunca se ha resuelto. En aquel momento, había ideado un método. Arrebatar un Omnitrix de una línea temporal paralela para estudiarlo y comprender plenamente sus principios estructurales.